Buenas tardes, ¿Qué doctor. tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, soy el doctor Alberto Buchiqueño, soy nefrólogo del Hospital Almenara. Entonces, conmigo vamos a hacer la sesión de riñón y gestación programada para esta tarde. A ver, vamos a empezar. Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Algunos temas vamos a tratar de verlo un poco más en detalle y otros lo vamos a ver un poco de forma general para que tengan al menos unas nociones básicas sobre esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto, que son los cambios fisiológicos renales en la gestación. Entonces, como ya sabemos, durante la gestación se van a producir algunos cambios estructurales y también algunos cambios fisiológicos en diferentes órganos. Cuando hablamos de riñón, hay cambios estructurales que se refieren, por ejemplo, al incremento del tamaño. Va a haber un incremento más o menos de 1 centímetro en cuanto a longitud y va a haber también una dilatación fisiológica a nivel del sistema colector que es ligeramente mayor o más notoria a nivel del riñón derecho con respecto al izquierdo, ¿no? Entonces puede haber, no llega tanto al nivel de una hidronefrosis, pero sí a una leve dilatación del sistema pielocalicial, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico, sí hay algunos cambios que son importantes y que se van a reflejar en algunas funciones o en algunos parámetros que se evalúan dentro de la gestante, de la mujer, ¿no? Entonces, son cambios a nivel glomerular, cambios a nivel tubular o cambios a nivel del balance de electrolitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es más o menos lo que una mujer aumenta de peso respecto al peso basal durante la gestación? ¿Alguna idea? Eso lo van a ver con más detalle Nueve, cuando 10. lleven de obstetricia. Por ahí había un comentario, ¿cuánto más o menos? 9, 10 kilos. Ya, Nicole dice 9 a 10 kilos, ¿no? Entonces es más o menos entre 10, 12 kilos, ¿no? Dependiendo también del tamaño del producto, ¿no? Entonces, ese incremento en gran cantidad es a costa de contenido de agua, ¿no? Entonces, que va a estar distribuido en diferentes componentes tanto de la madre como del producto de la gestación, ¿no? Entonces, hay algunos cambios fisiológicos en los cuales vamos a ver incremento y otros en los cuales vamos a ver disminución. Entonces, ¿en cuáles vemos incremento? Evidentemente vamos a ver incremento en el volumen sanguíneo, por ende también en el gasto cardíaco, hay aumento de algunas sustancias que tienen función vasodilatadora, y un incremento relativo de resistencia a estas sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Entonces, hay también, por ende, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, más o menos, un incremento, perdón, de la tasa de filtración glomerular, más o menos en un 50% del basal. Y debido a lo mismo que hay un incremento en los volúmenes sanguíneos, en el flujo plasmático, en la tasa de filtración, va a haber también un ligero incremento en cuanto a la expresión de proteínas con respecto a lo que se considera normal. Ya sabemos que la proteinuria en 24 horas consideramos hasta 150 miligramos, consideramos como normal, ¿no? Entonces, durante la gestación, entre 180 a 250 miligramos en 24 horas, lo consideramos sí que está dentro de un rango esperado, ¿no? Entonces, hay también incremento respecto a algunas líneas celulares, linfocitos, y hay por el contrario una disminución en algunos otros parámetros, ¿no? Hay disminución en la resistencia vascular periférica sobre todo. Esto va de la mano con este incremento de sustancias vasodilatadoras como relaxinas, óxido nítrico y a esta resistencia relativa a los vasoconstrictores, ¿no? Entonces esto va a conllevar en teoría, una presión arterial que está ligeramente más baja que el nivel basal, ¿no? Entonces, hemos dicho que hay un incremento en la tasa de filtración glomerular, entonces, por ende, la creatinina tiende a bajar. Como ya sabemos, se correlacionan de forma inversa.
A mayor creatinina, menor función renal o menor tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, recalcando acá cuáles son esos cambios fisiológicos que se producen durante la gestación. El flujo plasmático también se va a incrementar, el volumen plasmático se incrementa en un 30 hasta un 50% por encima del basal. La presión arterial, como hemos dicho, producto de este estado fisiológico de vasodilatación, va a tender a disminuir en la mayoría de los casos, ¿no? Debería haber una disminución más o menos de 10 milímetros sobre el nivel de presión arterial basal antes de la pregestacional, alcanzando el nivel más bajo de presión hacia el segundo trimestre, ¿no? Y posterior a esto va a haber ya un incremento progresivo hacia los niveles pregestacionales que deben alcanzarse más o menos al final del embarazo, ¿no? Entonces el gasto cardíaco también incrementa, va con relación al incremento del mismo volumen cardíaco, la frecuencia cardíaca también, y el flujo sanguíneo renal también se va a incrementar, casi al doble, un 80% del nivel basal, ¿no? Entonces la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, que ya sabemos que es entre 80 y 120, llega a incrementarse hasta 150, a veces hasta 200 mililitros por minuto, ¿no? Un incremento bastante importante. Y eso va de la mano con la disminución de la creatinina. De igual manera, la hemoglobina también tiende a disminuir y hay también cambios en algunas otras sustancias, ¿no? Entonces, acá en este gráfico tenemos cómo van a evolucionar durante las diferentes semanas de gestación los diferentes parámetros, la fracción de filtración, el flujo plasmático renal o la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces hemos dicho, la tasa de filtración glomerular tiende a incrementarse durante las primeras semanas, alcanzando sus niveles más altos en las últimas 10 semanas. Entonces, el embarazo, como lo van a ver más adelante, en la parte clínica médica lo vamos a hacer a contabilizar en semanas, ¿no? Entonces no es en meses, como dicen 9 meses, sino que lo contamos en semanas. Un embarazo se considera que tiene 40 semanas, ¿no? Entonces, el parto más o menos se estima que debe ser a las 40 semanas, ¿no? Entonces, hasta este momento es donde alcanzan los niveles más altos de tasa de filtración glomerular y posterior al parto van a ir disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los niveles pregestacionales, ¿no? De igual forma, el flujo plasmático renal generalmente hacia la mitad del embarazo alcanza los niveles mayores incrementos de cerca del 40-50%, y ya incluso antes del parto van a ir disminuyendo hasta alcanzar sus niveles pregestacionales hacia las 6-8 semanas, ¿no? Bien, entonces eso es lo más importante que hay que tener en cuenta y hay que resaltar respecto a los cambios fisiológicos y cambios estructurales que se producen en la gestación. Entonces hay que tener en cuenta la tasa de filtración glomerular se incrementa, la creatinina por ende debe ser menor, alrededor de 0,5 hasta 0,6, la proteinuria se espera también que se incremente, y la presión arterial habitualmente debe disminuir alrededor de 10 milímetros de lo basal, de los niveles habituales antes del embarazo, ¿no? Entonces, hay algunas patologías que se van a presentar con relativa frecuencia durante la gestación, ¿no? Entonces, algunas de ellas que tienen, por el mismo hecho, por la misma condición del embarazo, tienen una importancia vital, tanto para la madre como para el producto de la gestación, ¿no? Entonces vemos una de las patologías más frecuentes y que tienen más relevancia es la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, vamos a hablar brevemente de cuáles son estos cuadros clínicos. Cuando vean en la parte de ginecología y obstetricia, van a ver que hay un capítulo incluso para cada uno de los subtipos de hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Entonces, se presenta más o menos entre un 6 a un 8% de los embarazos y puede clasificarse en diferentes tipos, ¿no?
La hipertensión arterial crónica, aquella que la paciente o la mujer tenía ya desde antes de la gestación, habitualmente se considera en aquellos casos en los cuales hay presión arterial mayor de 140/90 antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, hay que tener presente siempre este valor, las 20 semanas, que es la mitad del embarazo, se toma como un punto de corte para calificar diferentes patologías, ¿no? Entonces, uno de ellos son los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, si la mujer tenía niveles de presión arterial mayores de este nivel antes de las 20 semanas, consideramos que es una hipertensión arterial crónica, ¿no? Entonces, hipertensión gestacional o hipertensión que aparece durante el embarazo, aquella que empezamos a registrar o encontramos a partir de las 20 semanas. Entonces, durante el embarazo lo ideal es tener controles prenatales periódicos. Mientras más temprano se identifique o se detecte que hay un embarazo, más precoz debería iniciar el control prenatal. ¿Por qué es importante esto? Para detectar o identificar factores de riesgo y alteraciones de forma más precoz posible. Por eso es que ahí tenemos el tiempo como un factor importante, ¿no? Entonces, si identificamos en una paciente que ya tiene cifras de presión arterial elevadas antes de las 20 semanas, hay una alta probabilidad de que sea una hipertensión arterial crónica, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un control lo más pronto posible durante el embarazo, ¿no? Entonces, si durante los controles iniciales de la primera mitad la presión arterial está normal, dentro de valores esperables, y nos damos cuenta que a partir de las 20 semanas la presión tiende a incrementarse por encima de estos niveles, ya podemos estar hablando de un cuadro de hipertensión gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, y hay que tener en cuenta que esta puede ser de diferentes tipos, preeclampsia, o hay incluso otros tipos con complicaciones más severas como el síndrome de Gel, ¿no? Entonces, por eso es importante tener controles prenatales lo más precozmente posible, ¿no? Entonces, otro tipo de hipertensión inducida por el embarazo es la preeclampsia. Entonces, esta se define por una presión arterial mayor de 140/90 después de las 20 semanas, asociado a la presencia de proteinuria. Vamos a ver cuánto de proteinuria consideramos como factor o criterio diagnóstico de preeclampsia. Pero también en los últimos años se ha ampliado la definición, considerando aquellos casos de presión arterial mayor de 140/90 y presencia de otros signos clínicos de severidad, y no necesariamente con la presencia de proteinuria, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver acá más adelante. Bien, en este gráfico, en este esquema, tenemos más o menos lo que hasta el momento se postula. No tenemos con claridad definido cuáles son las causas de por qué durante el embarazo se presentan trastornos hipertensivos, pero hay algunas hipótesis que tratan de dar explicación a estos procesos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, se postula que hay dos etapas. Una etapa inicial, en la cual hay una alteración en cuanto a la liberación de sustancias vasodilatadoras, sobre todo, e interacción de diferentes factores genéticos, ambientales o inmunológicos, ¿no? Entonces, esto va a influenciar en cuanto a la placentación, ¿no? Al mecanismo por el cual se implanta la placenta, puede haber alteraciones o remodelación inapropiada de las arterias espirales o una placentación anormal, ¿no? Esto también va a conllevar a diferentes alteraciones en cuanto a factores vasculares endoteliales, factores de crecimiento, o probablemente la presencia de algunos otros factores maternos al momento no conocidos, o algunas proteínas que se ensamblan de forma normal, ¿no? Entonces, todo esto tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas que vamos a ver en las diferentes clases de hipertensión o patologías asociadas a hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Entonces, lo más frecuente que vamos a ver, los cuadros de hipertensión arterial, proteinuria, pueden desarrollar también falla renal aguda y síntomas en otros órganos, ¿no? A nivel pulmonar, edema pulmonar, fuga capilar, puede haber también compromiso a nivel hepático, como van a ver
cuando revisen el tema del síndrome de HELLP, si es que es con un compromiso neurológico, con convulsiones, cefaleas importantes, alteraciones visuales, y puede haber también alteraciones hematológicas, ¿no? Trombocitopenia, alteraciones en cuanto al sistema de coagulación. Entonces, estábamos hablando de la preeclampsia, que es una de las formas más frecuentes de hipertensión inducida por el embarazo y que tiene diferentes criterios para establecer su diagnóstico. Lo primero es la presión arterial mayor de 140 a la sistólica o una diastólica mayor de 90 y la presencia de proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, habíamos dicho que en mujeres que no están gestando o en adultos en general, el punto de corte a partir del cual consideramos patológica la proteinuria es mayor de 150 miligramos en 24 horas. Entonces, en las gestantes se considera patológico mayor de 300 miligramos en 24 horas. O si hablamos de relación proteína sobre creatinina en una muestra de orina al azar, mayor de 0.3 gramos por gramo de creatinina, ¿no? Entonces, pero si no hay proteinuria, la paciente tiene hipertensión más de 140 sobre 90 y no hay proteinuria, la presencia de alguno de estos factores o alguna de esas alteraciones también configura o es criterio para hacer diagnóstico de preeclampsia. Entonces, estos se conocen como signos de severidad clínica. ¿Cuáles son? Plaquetopenia menos de 100.000, un incremento de creatinina más de 1.1 o que se duplica el nivel de creatinina previo sin que haya otros signos que nos expliquen ese incremento de creatinina, alteración a nivel hepático reflejado por un incremento de las transaminasas hepáticas, edema agudo de pulmón o alteraciones cerebrales o visuales persistentes y de inicio reciente, ¿no? Ya sea cefalea persistente, visión borrosa, escotomas o visión de luces centellantes, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, ahora no solo es preeclampsia, no es solo hipertensión y proteinuria, sino la presencia de algunos de estos signos o síntomas de severidad. Entonces, hay algunos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar cuadros de preeclampsia, ¿no? Son factores asociados a antecedentes personales, antecedentes patológicos, antecedentes familiares también y antecedentes obstétricos, ¿no? Entonces, el hecho de haber tenido un evento o un cuadro de preeclampsia durante una gestación previa incrementa de forma importante el riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, el ser o tener hipertensión arterial previa, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus, la presencia de algunas enfermedades inmunológicas como el lupus o el síndrome antifosfolipídico, también son factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. La obesidad o la historia, los antecedentes familiares de preeclampsia también, ¿no? Entonces, ¿y cómo influye o por qué es tan importante el tener en cuenta el conocimiento de esas patologías del embarazo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el riesgo durante el embarazo, que el hecho de desarrollar un cuadro de preeclampsia no es solo de riesgo durante el embarazo para la madre y para el producto de la gestación, sino que a largo plazo también los estudios nos han demostrado que hay mayor riesgo de que la madre desarrolle eventos como enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales, ¿no? Entonces, no es solo que la paciente tuvo preeclampsia, felizmente se controló bien, dio a luz y ya luego feliz, no pasó nada, sino que a largo plazo, cuando se ha hecho seguimiento de este grupo de pacientes y se ha comparado con controles, se ve que hay un incremento importante en algunos casos de desarrollar otras patologías, otras enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades que comprometen a nivel renal y cardiovascular sobre todo, ¿no? Incluso hay el hecho de desarrollar eventos cuadros de preeclampsia también incrementa la mortalidad comparado con los controles, ¿no? Entonces,
Por eso es que siempre se ha buscado qué medidas pueden ayudarnos a prevenir o qué intervenciones nos pueden ser de utilidad para prevenir la preeclampsia. Entonces, se han postulado diferentes intervenciones, ya sea dietéticas o farmacológicas, por ejemplo, el consumo de dieta baja en sal, el uso de diuréticos, suplementación con calcio, o antiagregantes, aspirina o heparina, ¿no? Entonces, de ellas, lo que se ha demostrado, lo que se ha visto en estudios que tienen algún efecto, aunque mínimo, son la suplementación con calcio, sobre todo en aquellas mujeres que tenían una dieta con baja ingesta de niveles de calcio y que tenían factores de riesgo importantes para desarrollar preeclampsia, ¿no? Y el consumo de aspirina, utilizado o recomendado de forma rutinaria en pacientes con alto riesgo para hacer preeclampsia, ¿no? Entonces se recomienda que esto sea antes de las 16 semanas, no esperar a llegar a las 20 semanas y confirmar el diagnóstico de una hipertensión inducida por el embarazo, sino de forma previa o de forma temprana, ¿no? El resto de medidas que vemos acá en esta tabla no han demostrado tener un beneficio mayor comparado con los grupos de control, ¿no? Entonces, si hablamos de hipertensión, evidentemente tenemos que hablar del manejo de esa hipertensión o cómo controlamos, ¿no? Entonces, como ya sabemos, hay diferentes grupos de fármacos antihipertensivos y hay que tener claro que no se pueden utilizar los mismos que utilizamos en la población en general para el manejo de la hipertensión. Entonces, en la población en general, habitualmente, ¿cuál es nuestro fármaco antihipertensivo de primera línea? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué es lo que habitualmente indicamos o utilizamos de primera línea para el tratamiento de la presión, de la hipertensión arterial? Entonces, habitualmente iniciamos con un YECA o un ARA2, ¿no? Porque tiene efecto para evitar la remodelación cardíaca, tiene efecto también a nivel renal y eso nos va a ayudar, ¿no? Sin embargo, está bien estudiado y comprobado que estos tienen efecto que puede ser dañino para el producto de la gestación, por lo cual se recomienda no utilizarlo. Entonces, y como primeros fármacos, habitualmente se recomienda el uso de metildopa, labetalol u alguno de los otros fármacos antihipertensivos que vemos acá, ¿no? Entonces, hay algunos grupos de pacientes, de mujeres, que reciben terapias inmunosupresoras. Esto ya es un tema un poco más de especialidad, pero hay que tener en cuenta que hay también algunos inmunosupresores que hay que tener en cuenta que pueden tener efectos teratogénicos y hay que monitorizar o verificar si es que la paciente sale embarazada, hay que cambiar en algunos casos esta terapia, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos mencionado en la lámina previa. Hay algunas medidas que se han postulado, algunas intervenciones para prevenir el desarrollo de preeclampsia. Entonces, de ellas, las que se ha demostrado que tienen algún efecto son el consumo de aspirina a bajas dosis, entre 75 a 81 miligramos por día, y habitualmente lo que se recomienda es que se inicie de forma temprana, idealmente antes de la semana 16, y la suplementación con calcio y vitamina D. En aquellas, sobre todo en aquellas mujeres que tengan una ingesta baja o una deficiencia de calcio, ¿no? Entonces, el uso de heparinas o heparinas de bajo peso, diuréticos, solo en condiciones especiales como de un síndrome nefrótico o en condiciones que requieren, ¿no? No de forma rutinaria en todas las gestantes. Bien, entonces, y otro aspecto importante es la injuria renal aguda, la falla renal aguda en gestantes, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, hay diferentes grupos etiológicos que pueden producirnos injuria renal aguda y hemos visto que clásicamente se distribuyen en tres grupos:
en lesión renal aguda de causa prerrenal, de causa renal o intrínseca y de causa postrenal, ¿no? Entonces estas, así como en la población en general, durante la gestación también se pueden encontrar, siendo algunas patologías más propias del embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las primeras semanas, un cuadro de hiperemesis gravídica, alguna cuadro de hemorragia del embarazo, que puede ser de la primera o de la segunda mitad, o falla cardíaca, pueden darnos una falla prerrenal. Y en cuanto a complicaciones o enfermedades que pueden darnos una falla renal aguda renal propiamente dicha, tenemos sobre todo algún grupo de patologías que pueden desarrollar o comprometer a nivel renal, ¿no? Vamos a verlo eso más adelante. Y en cuanto a complicaciones postrenales que pueden originar una falla renal aguda, ya sea debido a lo que es raro, a compresión por el útero, una hidronefrosis o una compresión extrínseca de las vías urinarias, una lesión inadvertida de las vías urinarias o de la vejiga durante la cesárea. Es más raro, pero no se excluye la presencia de cálculos o tumores que pueden producir obstrucción en diferente nivel de la vía urinaria, ¿no? Entonces, acá en este gráfico vemos que la mayoría de patologías que pueden influir o precipitar el desarrollo de un evento de lesión renal aguda generalmente se presentan alrededor de las 30 a las 40 semanas, ¿no? Algunas pueden presentarse antes, pero si se dan cuenta, la mayoría de ellas se desarrollan en las últimas semanas del embarazo, ¿no? Después de la segunda mitad del embarazo. Hay algunas que también se pueden desarrollar incluso después de haber dado, después del parto, y que están asociadas también al mismo proceso de gestación, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla en la cual se hace una comparación de cuáles son las características principales de las patologías que generalmente nos van a dar una falla renal aguda intrínseca o renal propiamente dicha, ¿no? Muchas de ellas son patologías inmunológicas y otras asociadas a los trastornos inducidos por trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, ¿no? Como la preeclampsia o el síndrome de HELLP, ¿no? Entonces puede haber un síndrome urémico hemolítico atípico, un hígado graso del embarazo agudo, un hígado graso agudo del embarazo, un síndrome antifosfolipídico o recidivas de un cuadro inmunológico de lupus, ¿no? Entonces a veces hay cuadros de lupus que debutan durante el embarazo. El lupus es una enfermedad que durante el embarazo presenta una gran actividad, entonces ahí incluso hay compromiso renal importante, compromiso sistémico importante, ¿no? Y entonces vemos de forma comparativa, en algunas de ellos puede haber compromiso o repercusión a nivel de la presión arterial, en algunos no, y compromisos o alteración en otros parámetros, ¿no? Ya sea compromiso neurológico, fiebre, compromiso hematológico, a nivel de plaquetas sobre todo, plaquetopenia, o a nivel de enzimáticas, que es lo que vemos sobre todo en un síndrome de HELLP y en un hígado graso del embarazo, ¿no? Entonces, proteinuria como un reflejo de la función renal, también que va a estar presente en la gran mayoría de estos cuadros patológicos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser diferente para cada uno de estos cuadros, aunque comparten muchas de las características en común, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es un poco difícil determinar o llegar al diagnóstico de estas patologías, ¿no? Bien, otra cosa a tener en cuenta es que durante el embarazo la mujer la gestante no puede recibir o tomar cualquier fármaco de forma inadvertida, ¿no? Hay que tener en cuenta, como vemos acá, hay unas categorías de fármacos de acuerdo a las regulaciones de la FDA que recomiendan el uso o desaconsejan el uso de dichos fármacos por el riesgo que puede tener para el producto de la gestación, ¿no? Entonces esto es sobre todo en esta tabla fármacos antibióticos para el tratamiento de
cuadros infecciosos urinarios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría son cefalosporinas, que son de categoría B y no se ha demostrado que tengan daño importante a nivel del feto, y algunos otros tipos de fármacos antibióticos, ¿no? Y las pautas habituales que se recomiendan, ¿no? Pautas de dosis, frecuencia horaria y cuántos días habitualmente, ¿no? Entonces, eso es importante porque lo van a ver todos en algún momento de la carrera, ya sea durante el internado o durante el SERUMS también, ¿no? Entonces, lo van a llevar a más profundidad del tema cuando hagan o lleven ginecología obstetricia, pero es importante siempre tener una noción, ¿no? Entonces, otra de las patologías que vemos es también la enfermedad renal crónica en la gestación, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que durante la gestación hay de por sí cambios anatómicos y cambios fisiológicos y que tienen ciertas implicancias clínicas, ¿no? Entonces, el hecho de tener una enfermedad renal crónica es un factor de riesgo importante tanto para la madre, para la gestante, como para el producto de la gestación, para el feto. Entonces, hay un porcentaje bastante alto de abortos espontáneos, puede haber compromiso a nivel fetal como muerte neonatal, partos pretérmino, fetos pequeños o sin nacidos pequeños para edad gestacional o con bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, y en la madre también, el hecho de la gestación puede influir en un deterioro más brusco de la enfermedad renal subyacente, el hecho que puede estar asociado a que desarrolle trastornos hipertensivos del embarazo, puede hacer preeclampsia, puede hacer síndrome de Gel, que es una complicación bastante severa y en algunos casos con desenlaces fatales. Y si es que la madre está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, también puede alterar los controles o traer complicaciones asociadas a la inmunosupresión, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla donde podemos comparar cómo es que son los desenlaces en diferentes grupos de acuerdo al grado de función renal. Entonces se hace una comparación con un grupo control en el cual la función renal es normal y se compara con los diferentes grados de función renal. Entonces ya sabemos que la enfermedad renal crónica tiene grados, el grado 1 es el más leve y el grado 5 es el más severo, que habitualmente requiere un tipo de terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces lo que es evidente es que a mayor compromiso o a mayor severidad de la enfermedad renal, hay mayor riesgo para el feto, ¿no? Entonces, necesidades de unidad de cuidados intensivos al nacer para el feto, bajo peso al nacer. Entonces, habitualmente el peso promedio en el grupo control para este estudio es de 3 kilos 200 y para el grupo de pacientes con enfermedad renal en estadio 5 el peso es casi la mitad, ¿no? 1 kilo 600. Entonces, con un bajo peso al nacer hay más riesgo de complicaciones, más riesgo de mortalidad neonatal, ¿no? Entonces, riesgo de que se incremente un parto pretérmino antes de las 34 semanas, en el grupo control es, por decir, de 1, y en las mujeres con enfermedad renal avanzada, 40 veces más, ¿no? Igual el riesgo de que haya hipertensión, cerca de 50 comparado con 5 para las mujeres con enfermedad renal avanzada, y de proteinuria o alteraciones en otros factores que reflejan el funcionamiento o daño a nivel renal también, ¿no? Entonces, más que comprobado que hay una correlación importante entre el nivel de funcionamiento del riñón o el nivel del grado de enfermedad renal y la presencia de complicaciones tanto para la madre como para el feto, ¿no? Entonces, lo ideal, hay algunas recomendaciones para pacientes con enfermedad renal que desean salir en embarazo, que desean salir gestando o que han sido gestando. Entonces, idealmente van orientadas hacia el manejo y el control adecuado de la presión arterial,
hacia el manejo y control de proteinuria o síndrome nefrótico, si es que tienen alguna patología subyacente que ha producido esa enfermedad, que se conoce que ha producido esa enfermedad renal. Y también recomendaciones para el seguimiento y el control del producto de la gestación, ¿no? Como hemos dicho, para la preeclampsia lo que se ve que tiene algún efecto es el uso de aspirina a bajas dosis y suplementación con calcio, sobre todo si la mujer tiene un déficit de la ingesta de calcio previamente, ¿no? Entonces, medidas de seguimiento, controles de seguimiento del feto en diferentes momentos, ¿no? Ya sea con perfiles biofísicos, con ecografías o estudios de función placentaria también, ¿no? Entonces, es un tema bastante difícil. Por ejemplo, en las mujeres que están en diálisis, el hecho de estar embarazadas también requiere aumentar la terapia dialítica, de lo que habitualmente hacen una secuencia de 3 veces por semana, se pasa a una frecuencia de todos los días y hay que hacer cambios o modificaciones también en la terapia dialítica, ¿no? Todo eso para tratar de llevar o lograr que la gestación se lleve a término, ¿no? Y lo otro es también puede haber mujeres que tienen antecedente de un trasplante renal y que evidentemente pueden salir gestando o tienen deseos gestacionales, ¿no? Entonces hay algunas recomendaciones para ellas. Entonces, de manera general hay que saber que el trasplante renal no es solo, no, no se refiere solo a la cirugía, sino que la parte más compleja es lograr controlar o hacer que el organismo no rechace a ese trasplante, ese órgano trasplantado, ¿no? Y esto se consigue mediante la administración de fármacos inmunosupresores y la regulación de estos fármacos, ¿no? Entonces, controles periódicos de los niveles del fármaco, de los niveles de función renal, de niveles de proteinuria, por el mismo hecho de que la persona recibe un fármaco inmunosupresor, está predispuesta a desarrollar o a presentar eventos infecciosos severos. Entonces, es un manejo bastante complejo, ¿no? Entonces, si la mujer lo desea o hay deseos de gestación, entonces, hay en cuenta algunas recomendaciones. Idealmente no debe haber eventos de rechazo. El rechazo es cuando, por ejemplo, ha habido algún evento, ya sea que dejó de tomar la medicación inmunosupresora, tuvo alguna infección importante que hizo disminuir las dosis de inmunosupresión, o el cuerpo hizo algún evento de rechazo, que eso se manifiesta en una disminución de la función del riñón o en alteraciones a nivel de la proteinuria, ¿no? U otras alteraciones más específicas, ¿no? Entonces, lo ideal es que no haya habido ninguno de esos eventos un año antes del momento en que se quiere salir en gestación, que la función renal del injerto esté estable y que no haya o que sea mínima la proteinuria, ¿no? Entonces, no hay infecciones que pueden tener consecuencias para el feto, como sobre todo infecciones por citomegalovirus, y una función estable con una medicación inmunosupresora no teratogénica, ¿no? Entonces, hay un esquema estándar habitualmente que es el que se utiliza en la mayoría de casos de trasplante, y dentro de ese esquema hay un medicamento inmunosupresor que es el micofenolato que tiene efectos teratogénicos. Entonces eso hay que planificar, hay que saber si es que la paciente tiene deseos o está en búsqueda de salir embarazada, hay que ir con anticipación programando si es cómo se va a cambiar esta inmunosupresión, cómo se va a regular o qué se va a pautar, ¿no? Y hay algunos otros factores de riesgo, los cuales deben ser también tenidos en consideración, ¿no? La edad materna, eventos de rechazo durante el primer año de trasplante o factores de comorbilidades de la mujer antes que pueden afectar la gestación o incluso la sobrevida del trasplante, ¿no? Del injerto. Bien, y finalmente
con esta lámina para terminar, hay que tener presente que es una interrelación, ¿no? Entonces, aunque no parezca, hay una interrelación importante entre riñón y placenta, ¿no? Entonces, uno puede influir en el otro y viceversa, y esto se ve sobre todo en aquellos pacientes que tenemos o que tienen una enfermedad renal y vemos cómo hay estas complicaciones importantes. Entonces ambos son órganos que que tienen un gran aporte sanguíneo, bien vascularizados, y son compartimentos que tienen una función metabólica importante, ¿no? Entonces hay una interrelación bastante importante, ¿no? Entre estos dos órganos. Bien, entonces ahí concluimos. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el tema que les he presentado. Sara, ¿quieres hacer alguna consulta? Y, ¿qué haríamos en el caso, por ejemplo, de que justamente se desarrolle una injuria renal y la paciente se encuentra embarazada? Esa sería mi primera pregunta, doctor. Y mi segunda pregunta sería si puede ocurrir diálisis mientras la mujer está embarazada y qué acciones se podrían tomar. Además, si se podría hacer un trasplante en el periodo, no antes de la gestación, sino durante la gestación, por un motivo traumático. Bueno, no. No, bueno, esa podría ser una pregunta. Esas son mis tres consultas. Ya, la primera era, ¿qué haríamos si la paciente presenta una falla renal aguda? Ujú, sí, doctor. ¿No? Ujú. Ya, entonces cuando hay una falla renal aguda, primero hay que averiguar cuál es la etiología o la causa de esa falla renal aguda. Y de acuerdo a eso, el manejo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hay diferentes factores que pueden producir falla renal aguda, que pueden ser prerrenales, renales o posrenales, y manejar de acuerdo a ello. Entonces, hay los que son de mayor complejidad, son los que hemos visto. A ver, ¿dónde está? Los cuadros las patologías que hemos visto en este cuadro, ¿no? Entonces, algunos incluso llegan a tener complicaciones que pueden ser mortales para la madre y para el feto, y hay casos agudos en los cuales hay necesidad de hacer terapia dialítica y se instaura. Entonces, cuando de por medio está lo primero, la vida de la madre, de la persona, del feto, se le da el apoyo con diálisis. No es contraindicación el estar gestando para hacer diálisis. Sí hay que tener en cuenta algunos parámetros que son ya un poco más de la especialidad, pero hay pacientes o gestantes que hacen diálisis, ya sea de forma crónica y de forma aguda, que tienen bastante compromiso agudo, ya sea para la madre y para el feto, ¿no? Tu segunda pregunta era si es que se puede hacer diálisis en una gestante, ¿verdad? No, no te copié bien, pero me parece que era eso, ¿verdad? Ya, sí, entonces la gestación no es contraindicación para hacer diálisis. Como les comentaba, en pacientes que dializan crónicamente, si es que salen embarazados, sí hay que modificar algunas pautas de la terapia. Hay que hacer diálisis diaria, sin heparina, y hay que tener un control un poco más riguroso del peso. Habitualmente, cada cierto tiempo hay que ir aumentando el peso, porque se sabe que conforme pasan las semanas va a ir aumentando también el peso la mujer gestante, ¿no? Entonces, y en casos agudos, generalmente es en casos que tienen un estado bastante delicado que ha comprometido la función renal. También se hace diálisis, no es contraindicación. Y la tercera pregunta se relacionaba a la posibilidad de un trasplante, me comentabas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces el trasplante es un proceso bastante complejo, o sea, no es tan simple como a veces se difunde la información, que sacas el órgano y lo pones simplemente en la otra persona. Entonces, para hacer un trasplante renal, la persona
que tiene la insuficiencia renal pasa por una evaluación bastante compleja, por más de 10 especialidades, tiene que pasar por cardiología, por infectología, por gastro, por psiquiatría. Hay que evaluar que no tenga enfermedades o infecciones subyacentes, que no tenga cáncer, que no tenga patologías cardíacas importantes, porque la cirugía de trasplante es un acto bastante complejo, que puede, incluso si es que el paciente tiene una patología cardíaca subyacente no conocida, puede durante la cirugía hacer un evento cardíaco, algunas arritmias fatales, todo eso. Entonces, es raro que se haga un trasplante así de forma intempestiva, sin una preparación previa. Entonces, durante el embarazo en sí, no durante la misma etapa de gestación, no he visto que hagamos así de forma rutinaria, pero sí hay pacientes trasplantadas que salen gestando. Entonces, eso sí no es, tampoco es contraindicación, por eso lo mencionaba en la última diapositiva. No sé si quedó claro o te queda alguna duda. No, doctor, todo claro. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos? Bien, si no hay más dudas, vamos a dar por concluida la sesión ahí. Entonces ahí terminamos la clase de hoy. Listo, chicos, gracias, cuídense.